programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre tocamos temas nacionales. Ya llevamos 10 días desde el lanzamiento de la fórmula de Daniel Scioli y Carlos Zanini, y sin lugar a dudas el gobernador, a partir de que se lanzó la fórmula, comenzó con una actividad mucho más intensa de la que llevaba. El domingo pasado estuvo en 678, donde un programa que muchas veces lo criticó, pero estuvo realmente bien y le terminó sacando más de una sonrisa a los panelistas. El lunes viajó a Entre Ríos, donde se encontró con Sergio Uribarri, donde planteó de que su próximo gobierno va a ser un gobierno federal y quedó en el aire la posibilidad de que quizás el Pato Uribarri se incorpore al gobierno nacional de Scioli. Después, el miércoles pasado se hizo la presentación ya formal en un acto de la fórmula de Scioli y Zanini en Córdoba. Realmente fue un gran acto. Estaba Jorge Tayana, estaba el candidato a gobernador, y después el jueves siguieron las actividades. Hay también una cena de una gran cantidad de empresarios, porque siempre parece que los empresarios son Mañeto y Techini, no, y hay una gran cantidad de empresarios en el país que apoyan este proceso, porque de alguna manera sus industrias han crecido en los últimos 10 o 12 años. El otro tema son las encuestas. Ya empiezan a aparecer algunas encuestas de Rubier, de Aresco y eso, donde ya están planteando que el gobernador Scioli está superando los 40 puntos, pero con un Macri que también crece, que está en 30, 32, según los encuestadores. Aragón le da 32, otros le dan 28, pero sin lugar a dudas se ha convertido en la otra fórmula que se definirá en octubre qué proyecto gana. Y Massa sigue bajando. Más allá de él, más allá de que se lamenten los masistas, en la provincia de Buenos Aires están dando 13, 14 puntos. A nivel nacional, un poquito más en la provincia, pero no pasa de los 15 puntos. Llamó la atención que hasta el último momento no decía quién era su candidato a vicepresidente, finalmente lo dijo, que era el salteño Sainz. Y bueno, pero esa es la realidad de las 3 candidatos que hace un año atrás parecían los más importantes dentro de la fórmula. Y el último tema que quería comentar es que una vez más Cristina le tapó la boca a Mañeto durante meses y meses. El diario Clarín y el diario Nación diciendo: Cristina lo único que le interesa son los fueros, por eso inventó la ley del Parlasur, ella quiere tener fueros para que la justicia no la pueda citar, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando se cerraron todas las listas, Cristina Fernández de Kirchner no fue ni a la lista del Parlasur, ni fue como candidata a diputada, ni tampoco fue como candidata a gobernadora, sino simplemente decidió no ocupar ningún cargo después del 10 de diciembre. Por supuesto va a seguir con un rol importante del Frente para Victoria, pero las famosas mentiras que uno escucha a veces en los medios concentrados, que seguramente se agudizarán en los próximos meses contra la fórmula del Frente para Victoria, no fue así. Bueno, esta noche vamos a tener en el primer bloque a Jorge Tellerman, que es el vocero del gobernador. Vamos a hablar un poco de la campaña. Es además el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Y en el segundo bloque a 2 integrantes de la lista del Frente para Victoria en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, Abel Furlan, que pertenece a la UONI, que está en el número 4, y después Adrián Grana, que es de Nuevo Encuentro, poco para sacar eso que se inventó en los medios, que la lista del Frente para Victoria en la provincia de Buenos Aires eran todos camporistas. La realidad es que hay de todos los sectores políticos que integran el Frente para Victoria. Vamos a un breve auspicio y ya estamos con los invitados. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. ANSES, con cada argentino, siempre. Bueno, nos visita Jorge Tellerman, que es el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y además es el vocero, el coordinador, uno de los coordinadores de la parte de la campaña de Daniel Scioli y ahora del Frente para la Victoria. Y gracias por estar. Y la primera pregunta es obligada.
¿Qué te pareció? ¿Cómo viviste cuando te enteraste de que la fórmula iba a ser Daniel Scioli y Carlos Zanini? ¿Te gustó? Con alegría y para adentro y para con afuera, alegría y ¿no? sin sorpresa. Sí, por ahí el nombre, porque por la solidez, ¿no? La importancia, el volumen político que le dio Carlos Zanini a la fórmula con Daniel Scioli es muy grande. Pero como bien decías vos en tu introducción, uno ya se encogía de hombros frente a algunas cosas que se escuchaban, no le van a dar la lista, Cristina no quiere ganar, el gobierno va a hacer todo lo posible para que gane Macri, la cantidad de cosas que hemos escuchado, Tremendo. Alfredo, entonces, en el último año ha sido tremendo. Uno ya no Nosotros podía somos decir, periodistas que leemos mal los medios y uno no lo puede creer. pero uno puede creer. Y ahora dicen de que Daniel Scioli no va a poder gobernar. Por eso, y después después no le iba a dar la lista, ¿no? Al último momento lo va a sacar de la cancha, no va a dar la lista, va a apoyar a otro candidato. Nada, se resolvió. Quiere perder para volver en el 2019. Claro, tonterías que uno decía, no, mirá, eso no existe, son arbitrariedades, ¿de dónde sacás eso? Pero bueno, lamentablemente la crónica política se ha vuelto en algunos lugares un género de ficción y no se puede contra eso más que, como siempre dice Daniel, el tiempo es un gran ordenador, pero vamos a lo positivo. Vemos una fórmula muy potente, muy sólida, muy abarcadora, donde las diferencias son en clave de enriquecimiento y no de contradicción, ni mucho menos, por dos trayectorias muy intensas y diversas. El peronismo es así, el Frente para la Victoria es así, por eso esta gran capacidad de gobernar, porque se sabe, como siempre dice el Papa Francisco, buscar la unidad en la diversidad. Gobernar un país, y con un país como el nuestro, cualquiera, pero el nuestro requiere eso, esa capacidad del gobernante de hacer de los intereses de cada sector un gran interés común, y eso tiene que empezar por la capacidad de gobernar un espacio que incluya, que sea representativo. Lo decías recién también mencionando los comentarios de Daniel Scioli cuando estuvo en Entre Ríos con Uribarri, cuando habla de su concepción federal del gobierno. Es decir, una fórmula hoy, pero un gobierno mañana muy abarcador, inclusivo y muy potente frente a las otras opciones cuyos contenidos nos parecen riesgosos, pues son fórmulas de ajuste, de limitación de la acción del Estado, que para nosotros es tan importante para hacer una sociedad más equitativa. Bueno, hace pocos días Gabriela Michetti, que es la candidata de Vice, dijo, hay que pagar, Por eso yo lo digo esto con mucho respeto, ¿no? Porque hay toda una biblioteca y lo sabemos, y hay países que optan por algo cuyas consecuencias para mí y para muchos se ven a las claras, y en nuestro caso también las hemos sufrido. Así que no son, y no esperen de nosotros campañas mentirosas, sucias, nada, sino al contrario, sostenidas sobre esto que además, como bien decís, ellos mismos reconocen. Nuestra posición es defensa soberana, pero no solamente por una cuestión retórica, sino los intereses nacionales se defienden así, frente a un sistema financiero internacional perverso y especulativo, un país que se planta de manera severa, de manera racional, que dice, sí, yo negociaría, pero negocio en condiciones de dignidad y normalidad, no lo que estos fondos especulativos, que ya todo el mundo, bueno... como se había hecho, el 93% había aceptado una negociación por supuesto, normal. El mundo entero lo ve, el Papa condena de una manera tan clara y contundente ese sistema financiero perverso, y del otro lado el PRO, nuevamente, que muy genuinamente y con honestidad intelectual, dice no, hay que ir rápido a arreglar con los fondos buitres. O en su momento dice, no tenemos que privatizar YPF, y están allí en los archivos, la FJP, o las FJP, sin la cual hoy no podría hacerse una política como asignación universal por hijo que despierta elogios en todo el mundo. Bueno, en mi caso, ellos mismos lo reconocieron. Promoví en la Ciudad de Buenos Aires Ciudadanía Porteña, que son esos programas
que lo define un gobernante de acuerdo a la sensibilidad que tiene, y esas son las cosas que nos separan en serio de un proyecto político como el del PRO. Una pregunta más sobre los israelitas y después entramos más a la política del futuro. ¿Y qué te pareció que Cristina haya decidido que no se quiere presentar ni hizo la ley del Parasur, que creo que es importante pensando en una integración latinoamericana, pero por otro lado dijo, la hago porque es importante la integración, pero no quiero estar ahí, ni quiero estar, Por eso no es que se va a ir a la casa a descansar, sino que va a seguir haciendo política, pero sin fueros, pese a que todos decían que quería Por eso fueros, son ¿no? cosas que se han dicho, pero muchos lamentablemente se han dicho, se usan, y nadie después ni siquiera dice, bueno, perdón, tenía mala información, o hice un análisis incorrecto, bueno, ya estamos acostumbrados, pero no importa. El rol de un político no debe ser el de mirar críticamente lo que escriben los demás, pero sino, frente a esto me parece que lo que hay que decir es que ha habido decisiones responsables, en la línea de lo que siempre hemos dicho, que cuando ha habido diferencias de criterios, son siempre esas diferencias en términos de cuál es el camino que mejor llega a ese lugar desde donde sentimos que es nuestra casa común de defender los intereses nacionales, los intereses de los trabajadores, del empresariado nacional, de la industria nacional, de la ciencia y de la tecnología puesta al servicio de un proyecto nacional. Y para nosotros lo que prevalece es eso, una presidenta que conduce este espacio político y que en esa charla de la semana pasada, que como dijimos en algún momento, pero no en cualquier momento, sino cuando debiera iba a suceder entre Daniel Scioli y Cristina, se acordó esto, que nos parece, vimos el otro día en Córdoba, ese primer acto de la fórmula, un acto formidable de más de 10.000 personas, de una dirigencia cordobesa, pero también representante de la dirigencia nacional, que juntos y con alegría emprenden esta etapa electoral, lo bien que se complementan, lo mucho que se enriquecen y lo tranquilo, sobre todo, Alfredo, que deja una sociedad que dice, bueno, acá hay gente que sabe gobernar. Vos sos parte, obviamente, clara de lo que es la conducción del ciolismo y todo eso. Ni antes ni después opinaron demasiado sobre Randazzo. ¿Has hecho una reflexión personal sobre qué pasó con esto, que renunció a todas las candidaturas y eso, o preferís mantener el... No por una cuestión de conveniencia, no es que prefiero, no, de lo que uno no sabe, no debe hablar, esas son cuestiones muy personales y ya está. En la provincia de Buenos Aires va a haber dos fórmulas. Así es. Finalmente va a haber paso. Por un lado está Aníbal con Martín Sabateri, por otro lado está Julián Domínguez con Fernando Espinosa. ¿Vos preferís una más que otra? No solamente que no prefiero, tenemos la obligación, y lo queremos decir claramente, y nos parece bien, como equipo de gobierno que colabora con Daniel Scioli, tenemos obligación y él nos lo exige, Daniel, que abramos toda nuestra colaboración e información a que los compañeros de las dos listas necesiten para su campaña. Son dirigentes que se han comprometido en construir sobre lo hecho, como decimos nosotros siempre, en hacer a partir de lo mucho que se hizo estos 8 años de esta provincia que se decía que era una provincia inviable y que hoy demuestra que vuelve a ser el motor, por hermana mayor de las provincias, el motor del crecimiento nacional, de un crecimiento con equidad, de un crecimiento con inclusión, y que nosotros, que hemos acompañado, algunos desde el principio, otros luego, pero que acompañamos estos 8 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires, queremos dejar esa aposta a los que Vox Populi se elige el 9 de decida, agosto. y allí van a tener las dos fórmulas, los dos equipos tienen en nosotros, sin lugar a dudas, 2 equipos que van a tener la suerte de alguien que ha sido gobernador y que conoce la provincia, cuando y que se quiere junten ayudar a y que charlar, está allí, ¿no? que nos tiene a nosotros para que le colaboremos y vamos a hacer una transición formidable. Y nuevamente, con mucha modestia, creemos que en la provincia de Buenos Aires estamos muy optimistas con el triunfo nacional, sin duda. Y muy seguros también que quien gane las PASO es el próximo gobernador. Quien gane las PASO en el peronismo, en el Frente para la Victoria, es el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una pregunta más.
después quería aprovecharte para hablar algo de cultura, pero ¿cómo lo viste? Vos trabajás con el gobernador, el precandidato, uno está acostumbrado a decirle gobernador, el precandidato del Frente para la Historia, en 678, nunca había ido. Los periodistas siempre habían sido, no todos, pero algunos muy críticos. Y bueno, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Cómo es él, de una pieza? Daniel es de la misma manera en lo público que en lo privado. Con ganas, siempre tuvo ganas. Bueno, un día voy a ir y vamos a empezar a disolver los malos entendidos. Me parece que el balance sucedió. Para vos fue positivo. Muy positivo. Muy positivo. Daniel habla con todos, tiene que hablar, y cómo no iba a hablar allí en ese espacio que había sido crítico, y que bueno, y que nosotros nunca, y nuevamente no es una táctica electoral, si hay una condición de ingreso, de permanencia en este espacio político, en esta parte del espacio político que es el ciolismo, que es parte de un movimiento obviamente más abarcador, es algo en lo que él predica con el ejemplo, que es la humildad, la cordialidad, y si el otro tiene diferencias, acercar, y mucho más si el otro es un compañero o con una compañera, es acercarse, tratar de encontrarlas. Me quedan un par de minutos. Vos estás responsable de la cultura de la provincia de Buenos Aires, pero te quería preguntar sobre un hecho que todavía no está terminado, y me imagino que el gobernador va a terminar. ¿Qué te pareció este centro cultural Kirchner que se ha hecho en lo que era el Correo? Está casi terminado. Yo estoy maravillado, lo dije en su momento. He colaborado al inicio, en la primera etapa. O sea que Daniel lo va a continuar, obviamente. Pero es de la nación. Vos decís que falta menos, yo me pareció que todavía faltaba, pero uno no conoce, no vio la parte de adentro. Estuve hace pocos días. Yo creo que es uno de los grandes legados de estos años. Así, uno de los grandes legados. Vamos a hablar del centro cultural. De la misma manera, en 50 años, centro, como hablamos hoy del Colón, como los franceses hablan del Pompidou, de un centro cultural. Después, por supuesto, estarán las sucesivas administraciones que le den los contenidos y la acción necesaria, pero he allí la infraestructura y el patrimonio que te permite, en el corazón del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, es decir, la capital de la República, dar muestra, prueba contundente de los talentos y de las capacidades, no solamente de nuestros artistas, sino tanto también de nuestro pueblo, que sabe admirar las producciones culturales y artísticas propias, pero también que es muy abierto, muy poroso y muy ávido de conocer cómo sienten y cómo producen arte los otros pueblos del mundo. Así que ese lugar está llamado a ser un gran. A mí me pasó que yo lo fui a conocer, a ver cómo estaba y eso, y veía, por un lado, gente humilde que se vendría del conurbano y eso, como maravillada, y también muchos pibes jóvenes, y yo decía, bueno, quizás antes había mucho más prejuicios del Colón o en La Plata, el caso del Teatro Argentino, y de pronto este lugar que va a ser amplio para las artes, cuando se hace algo bueno, permite que todos los sectores de la Argentina disfruten de la cultura, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo, el MARC, que hicimos en Mar del Plata hace un año y pico, ese gran sueño de Daniel, y que tuve el honor de segundos que hay para ver en las vacaciones de invierno, ya que no se lo pierdan. Y es un ejemplo de lo que estás diciendo, esa mezcla permanentemente de clases sociales, de edades, de público que va por primera vez a un museo con el público conocedor que se habitúa a los museos. Eso es arte y eso es cultura popular inclusiva, de altísimo nivel, de excelencia, pero abierto, porque la verdadera cultura es aquella que borra la frontera inexistente entre la cultura popular y las altas manifestaciones del arte. Es una sola, y lo que hay son intereses de clase, a veces, que hacen que ciertas cosas no lleguen a todos. Nosotros lo estamos haciendo desde ese Museo de Arte Contemporáneo hasta Shakespeare en el conurbano con Nevalac, que hicimos Julio César, en Moro, bueno, en los grandes centros del conurbano, y que llega gente humilde que por primera vez iba a teatro. Lo hacemos unas puestas al aire libre masivas de miles y miles de personas, escuchando Shakespeare, es decir, un clásico que nos habla de la condición humana, gente que por primera vez, no solamente que por primera vez escuchaba textos de Shakespeare, sino iba al teatro, gozando y disfrutando al lado, sentado, de una persona de un nivel más acomodado y habitual. Eso es cultura popular, mezclar allí mismo, uno al lado del otro, como tiene que ser, distintos hombres y mujeres de nuestro pueblo. Bueno, Jorge, siempre un gusto que estés en el programa. Nos volvemos a ver, haces un año muy intenso dentro de la política. Vamos a un corte y ya estamos con los invitados.
Chao.